Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente clase. Hoy vamos a trabajar en cálculo integral lo que son las integrales trigonométricas. Ya habíamos visto unas funciones integrales básicas, ¿sí? Cuando vimos la clase de funciones trascendentes. Hoy vamos a profundizar enormemente en lo que son este tipo de funciones trigonométricas. En las integrales trigonométricas vamos a ver que se nos van a presentar muchos tipos de estas. Sobre todo, lo que más vamos a analizar de cada una de ellas es el exponente. Vamos a mirar si el exponente va a ser par o impar, cuál va a ser la condición que se va a trabajar en cada una de ellas. Son diferentes casos. Lo clasificamos en casos. Vamos a empezar con el caso número 1, que son integrales para potencias pares, ¿sí? De la función seno o coseno. Para trabajar entonces la función seno o coseno, vamos a mirar lo que son las identidades trigonométricas. Cuando n o cuando su exponente es par, como podemos ver allí en este caso, tenemos lo que es la integral de seno a la nx de x o la integral de coseno a la x de x de x. En este caso, entonces, ¿qué pasaría cuando n es par? Cuando n es par, vamos a utilizar estas dos identidades trigonométricas, que son seno al lado de x igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2 y coseno al lado de x, que es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Estas dos nos van a ayudar a quitar ese exponente par y a volverla una función trigonométrica mucho más básica. Vamos a mirar el ejemplo de integral de coseno a la 2 de x de x. Para eso entonces lo sustituimos con la identidad que acabamos de ver, que coseno a la 2 es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Ya saco este denominador, me quedaría como un medio y me quedaría la integral de 1 más coseno de 2x de x. Cuando ya integro cada uno de esos términos, me quedaría en un medio, integral de 1, que es x, e integral de coseno de 2x, que es un medio, recuerden el 2 baja, un medio de seno de 2x. Si ya aplico la propiedad distributiva, en este caso me quedaría un medio de x más un medio por un medio, un cuarto de seno de 2x más c. Mire que se nos volvió una función mucho más fácil de integrar. En el ejemplo 2 vamos a ver cuando es un exponente mayor. En este caso tenemos seno a la 4 de x de x. Para ello entonces lo vamos a convertir en seno a la 2 y nuevamente a la 2. Entonces lo que haríamos es sustituir este seno a la 2 de x y luego lo vamos a elevar al cuadrado, como lo podemos ver acá. Entonces reemplazamos seno a la 2 de x, que esto es igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2 elevado al cuadrado, porque está el seno a la 4. Aplico la propiedad de binomio al cuadrado, que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, sobre 2 a la 2, que sería 4. ¿Sí? Vamos a sacar este un cuarto y ya integro cada término y me quedaría entonces que esto es la integral de 1 sobre 4 menos, saco el 2, 2 dividido 4, me quedaría un medio, hablo acá un medio integral de coseno 2x de x, más la integral de un cuarto coseno a la 2 de x, 2 de x a la 2, 2x de x.
En este caso vamos viendo que aquí volvió y me quedó otro cuadrado. Ya vamos a ver qué podemos hacer con eso. Entonces la integral de dx me quedaría un cuarto por x. La integral de coseno de 2x sería seno de 2x sobre 2 por 2 por un medio me quedaría un cuarto más un cuarto de la integral de coseno de 2x. Volvemos y sustituimos y recuerden que se multiplicaría por 2 este ángulo. Entonces me quedaría que es 1 más coseno de 4x sobre 2 de x. Vamos a realizar esa integral. Al realizar esta integral, entonces saco este 2 para acá y me quedaría un octavo. Los otros dos términos ya fueron integrados y ya me quedaría un octavo que multiplica a la integral de 1 más coseno de 4x de x. Integro cada uno de estos términos y me quedaría entonces que esto es integral de 1 es x por un octavo de x más un octavo, aquí está, por la integral de coseno de 4x, que es un cuarto de seno de 4x más c. Multiplicando esos términos semejantes, me quedaría que esto es igual a 1 por 1, 8 por 4, 32, seno de 4x. Entonces, en total me quedaría que esto es un cuarto de x menos un cuarto de seno de 2x más un octavo de x más un 32avo de seno de 4x más c. Eso sería igual a la integral de seno a la 4 de x de x. Ahí lo tenemos, más c al final. En el segundo caso, vamos a tener las integrales de potencias impares de las funciones senos y cosenos. Para ello entonces nos vamos a apoyar en la identidad trigonométrica madre, que nos dice que seno a la 2 más coseno a la 2 de x es igual a 1. Que si yo despejo entonces cualquiera de las dos, me quedaría que seno a la 2 de x es igual a 1 menos coseno a la 2 de x, o que coseno a la 2 de x es igual a 1 menos seno a la 2 de x, ¿sí? Recuerden, esta sale de la integral que nos dice que seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x es igual a 1. Lo que vamos a hacer en este caso es, a ese exponente impar lo vamos a descomponer la función en un componente par y otro impar, para que al hacer la propiedad distributiva nos pueda quedar mucho más fácil resolver la integral. Vamos a ver nuestro tercer ejemplo, que consiste en integrar la función seno a la 3 de x de x. Para ello entonces vamos a descomponer el exponente a la 3 en seno a la 2 por seno de x, ¿sí? Y esa función seno a la 2 la vamos también a transformar en la función 1 menos coseno a la 2 de x por seno de x de x. Hago la propiedad distributiva, multiplico aquí cada término por el seno y me quedaría que esto es integral de seno de x menos coseno a la 2 de x, donde integro cada término. Sabemos que la integral del seno es menos el coseno y recordemos que la integral del coseno a la 2 de x de x por seno de x me quedaría entonces que u es igual al coseno de x, por lo tanto la derivada del coseno es menos el seno de x por dx. Me quedaría entonces, si lo reemplazo en la integral, que esta es integral de u a la 2 por menos, podemos pasar este para acá, decir que dx es igual a du sobre menos seno de x.
Antes me quedaría que esto es u a la 2 por seno de x por du sobre menos seno de x. Donde en este caso se me cancela seno con seno y me quedaría que esto es la integral de u a la 2 de u, me quedaría que es u a la 3 sobre 3. Con este menos que no lo puedo botar, más c, que si reemplazo esa u sería el coseno y por eso con este menos con este menos, me quedaría más. Entonces me quedaría más un tercio de u a la 3, que ¿quién es u? Coseno a la 3 más c. O sea que la integral de esa función seno a la 3 de x es menos coseno de x más un tercio de coseno a la 3 de x más c. Lo que era una integral de seno elevado a una función a un exponente impar. Vamos a mirar lo que se haría con una función coseno a un exponente impar. Es muy similar, volvemos y hacemos y separamos lo que es una de las funciones impar. Aquí me quedaría coseno a la 1 y el coseno a la 4 lo convierto en coseno a la 2 de x y nuevamente a la 2. ¿Sí? Reemplazo este coseno y me quedaría que esto es igual a 1 menos seno a la 2 de x y me quedaría un binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado no se les olvide, es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Lo multiplico por cada uno por el coseno y me quedaría que esto es integral de coseno de x menos 2 integral de seno a la 2 de x coseno de x más integral de seno a la 4 de x coseno de x. Para resolver estas dos integrales hago lo mismo que hicimos ahorita. U es igual a seno, que es el que tiene el exponente, y de u sería igual a coseno de x, la derivada del seno del coseno, por dx. Hago la integral de cada uno de ellos, sustituyo y ¿qué me quedaría? Que la integral del coseno es el seno. Aquí este 2 y aquí me quedaría u a la 3 sobre 3, que si lo sustituyo me quedaría seno a la 3 sobre 3 por el 2 me quedaría 2 tercios. Y acá me quedaría u, la integral de u a la 4 es u a la 5 sobre 5, que si lo sustituyo me quedaría seno a la 5 de x sobre 5 más c. Mire que a medida que vamos practicando se nos van volviendo mucho más fáciles las integrales. El siguiente caso es donde trabajamos con la función seno y coseno, pero donde los exponentes pueden ser pares o impares. ¿Sí? En este caso tenemos integral de seno a la x de x por coseno a la n a la m de x de x. Entonces ahí vamos a trabajar con potencias pares o impares. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la combinación de los dos casos anteriores, donde m era impar y m era par. Vamos a mirarlo con un ejemplo para que se entienda mucho más fácil el paso a paso de lo que hay que hacer con él. Tenemos integral de seno a la 5 de x por coseno a la 2 de x de x. ¿Qué vamos a hacer en este caso entonces? Vamos a transformar ese exponente impar. ¿Y cómo lo vamos a transformar? Separando una función, un seno. Como es seno a la 5, me quedaría seno a la 4 por coseno a la 2 de x. Reemplazo. Dice acá, ahora tomamos la potencia par obtenida, la convertimos en función de la segunda función que tenemos a potencia par, en nuestro caso el coseno. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esta seno a la 4, como lo hicimos ahorita, que es seno a la 2 a la 2, ¿sí? Y ya ahí resolvemos el binomio al cuadrado. Al resolver el binomio al cuadrado, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Aquí me quedaría binomio al cuadrado. Y ya lo que hago es
Aplico esta propiedad distributiva que consiste en multiplicar cada término por seno de x, coseno al lado de x. Me quedaría esta integral, que se ve como muy larga, pero no, es muy simple, porque todas tienen coseno seno, coseno seno, coseno seno. Y recuerden que si u es igual al coseno de x, la derivada de u sería igual, la derivada del coseno es menos el seno de x. Al sustituirla en cada una de esas integrales, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que es u a la 3 sobre 3, que eso es coseno a la 3 de x, menos 2, u a la 5 sobre 5, que eso es 2 quintos de coseno a la 5 de x, u a la 6 sobre 6, que sería, perdón, u a la 6, que sería la integral u a la 7 sobre 7, que me quedaría un séptimo de coseno a la 7 de x más c. Entonces, mire, lo que se hace es buscar la función impar, separar una de ellas y ya convertir la demás a funciones pares. El cuarto criterio o el cuarto caso me está diciendo que es la integral, pero de funciones seno y coseno de ángulos múltiplos. En este caso, de A y de B, seno, seno, de A y de B, coseno y seno, de A y de B, coseno y coseno. Y en este caso A puede llegar a ser igual a mx y B puede llegar igual a ser a nx. Es muy importante que sepamos que m y n tienen que pertenecer a los enteros. Si vamos a trabajar con este caso, debemos de recordar las siguientes identidades trigonométricas. Ahí las tenemos, todas donde multiplicamos el seno y el coseno con el coseno con el coseno y el seno con el seno. ¿Sí? Vamos a ir a un ejemplo para que lo practiquemos mucho mejor. En este caso tenemos integral de seno de 3x por coseno de 2x de x. Si aplicamos la propiedad, acabamos de ver que seno de a por coseno de b es igual a un medio de seno de a más b, más seno de a menos b. Como podemos ver, la integral de seno de 3x a vale 3 y coseno de 2x, b vale 2. Si la reemplazamos acá, en cada uno de ellos, ¿qué me quedaría? Me quedaría que esto es integral de un medio de seno de 5x, porque sumo a y b, que sería 3 más 2, 5x, resto a y b, 3 menos 2, seno de x, el 1 medio quedaría fuera, e integro la integral del seno, es menos el coseno. Antes me quedaría menos coseno de 5x sobre 5. Y nuevamente la integral del seno es menos el coseno, entonces menos el coseno. Hago ahí la distributiva, multiplico ese 1 medio por cada uno. Y ya aquí tendría otro donde ya integro dos funciones iguales, que en este caso sería seno de 3x y seno de 7x por su diferencial. Aplico la identidad que sería que seno de a por seno de b es igual a menos 1 medio de coseno de a más b menos coseno de a menos b, sabiendo que a y b van a ser iguales a 3 y a 7. ¿Cómo me quedaría la integral? Menos 1 medio de la integral de coseno de a y b, 3 más 7, 10, aquí está, menos coseno de a menos b, 3 menos 7 me da menos 4. No sé si se acuerdan de alguna vez en matemáticas operativas vimos algo, que coseno de un ángulo negativo era igual al coseno del ángulo positivo. Si lo reemplazamos ahí, me quedaría que esto sería igual a 4x positivo. Por lo tanto, me quedaría que es la integral de coseno de 10x, mírenlo, aquí lo tenemos, multiplicado por 1 medio. Menos por menos me da más.
un medio, la integral coseno de 4x positivo porque el ángulo es lo mismo. Ya integro cada uno de los cosenos, sabemos que la integral del coseno es el seno. Entonces en este caso integral de coseno de 10x sería seno de 10x sobre 10. Multiplicado por este 2 me daría 20. Aquí lo tenemos menos un veinteavo de seno de 10x. Más la integral del coseno de 4x es seno de 4x sobre 4. Multiplicado por este 2 me daría 8. Entonces me daría un octavo de seno de 4x más c. No es sino que apliquemos la identidad trigonométrica y se nos vuelve más fácil de resolver. El siguiente caso sería el caso donde vamos a integrar la tangente. Al integrar la tangente, vamos a hacerla para todo exponente que sea mayor o igual que 2. Vamos a separar, como podemos ver acá, a separar la función en dos. Uno que sea par, pero no par cualquiera, un 2, y la otra obviamente restarle 2 a ese exponente. Y utilizando la función trigonométrica de tangente y secante, que es que tangente al cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x menos 1. O que si lo despejamos la secante, me quedaría que secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado de x más 1. Miremos fácilmente cómo se integra la función tangente a la 3 de x por su diferencial. En este caso entonces lo separamos como tangente a la 2 y tangente de x. Sabemos que tangente a la 2 por su identidad es igual a secante a la 2 de x menos 1, secante a la 2 de x menos 1, y ahí queda la tangente. Aplico la propiedad distributiva que sería multiplicar secante por tangente y 1 por tangente. Me quedaría secante al cuadrado de x tangente más tangente de x. Aquí aplico la propiedad de la sustitución, integro y me quedaría que esto es tangente a la 2 de x sobre 2 más la integral de tangente, y la integral de tangente es logaritmo natural del valor absoluto de coseno. Así vamos a hacer siempre que tengamos la tangente con un valor mayor o igual que 2. Si el exponente es par, diremos que es algo muy similar. Integral de tangente a la 4 de x. Separamos el tangente como tangente a la 2 por tangente a la 2. Reemplazo una de ellas. Tangente a la 2 es secante a la 2 de x menos 1 por tangente a la 2. Aplico propiedad distributiva y ¿qué me quedaría? Que secante a la 2 de x por tangente a la 2 de x menos tangente a la 2 de x. Aquí lo tenemos. Pero reemplazo tangente a la 2 de x, y tangente a la 2 de x es secante al cuadrado de x menos 1. Al hacer esta integral, aquí aplico sustitución, me quedaría que esto es tangente a la 3 sobre 3, la integral de secante, que es tangente de secante al cuadrado, que es tangente de x, con el menos acá, menos por menos me da más, y la integral de 1, que es x más c. Entonces la integral de tangente a la 4 de x por su diferencial es tangente a la 3 de x sobre 3 menos tangente de x más c. El siguiente caso me está hablando ya, pero de la integral de secante a la n de x. En este caso, el n puede ser par o impar y se trabajaría con la misma identidad trigonométrica. Vamos a trabajar con la identidad de que secante a la 2 de x es igual a tangente a la 2 de x más 1. Volvemos a separar, como lo hicimos con tangente. Dejamos un secante al cuadrado y ya los secantes restantes los dejamos ahí a un lado. Si miramos, secante al cuadrado de x por dx lo vamos a separar en secante al cuadrado
por secante al cuadrado. Reemplazo este secante al cuadrado, que esto es igual a 1 más tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x por el diferencial. Aplico la propiedad distributiva y me quedaría que es 1 por secante al cuadrado por su diferencial más tangente al cuadrado por secante al cuadrado por su diferencial. Integral de secante al cuadrado de x es tangente. Y acá, en esta integral, aplico la propiedad de la sustitución con u igual a tangente y me quedaría que esto es igual a tangente a la 3 sobre 3 más c. Para el caso de impar, exponente impar, me quedaría integral del secante a la 3 de x por su diferencial. Yo creo que ya en este caso uno ahí mismo identifica, uno ahí mismo cree que lo separa con secante al cuadrado y su secante solito. Pero para resolver este caso, secante al cuadrado, secante solito, no puedo hacer sustitución. Y tengo que hacer el método de integral por partes. Como ven ahí, vamos a tomar u igual a secante de x. La derivada de secante es secante por tangente. El diferencial de v va a ser secante al cuadrado de x. Si integro a ambos lados, me quedaría que v es igual a la integral del secante al cuadrado, que es tangente. Sustituyo y ¿qué me quedaría? Que esto es integral de secante por tangente, mírenlo acá, menos la integral de tangente por secante por tangente por su diferencial, que me quedaría tangente a la 2 de x por secante de x por su diferencial. Donde entonces si integramos o si sustituimos este tangente al cuadrado, me quedaría que tangente al cuadrado es secante al cuadrado de x menos 1. Aplico la propiedad distributiva, multiplico estos términos por este y ¿qué me da como resultado? Como resultado me da que vea la secante por la tangente ahí. Secante a la 2 por secante me quedaría secante a la 3 de x y 1 por secante me quedaría integral de secante. ¿Qué vemos acá? Miremos que esta integral y esta integral son iguales. Por lo tanto, las podemos unir. Lo que voy a hacer es pasar esta integral para acá. Como esta negativa pasa positiva. Y miremos qué nos queda. Me quedaría que esto es 2 integral de secante a la 3 de x igual a secante de x por tangente de x. Este término ya lo quité. Más la integral de secante de x. Ya solamente queda por integrar esto. Y este 2 que está acá, multiplicando lo voy a pasar nuevamente a dividir. Entonces si lo paso para acá, me quedaría 1/2 de secante de x por tangente de x. Míralo acá. Y la integral de secante, que es logaritmo natural de valor absoluto de secante de x más tangente de x. Ahí están nuevamente las funciones o las integrales cíclicas. El caso número 7 me pide integrar funciones de cotangente y cosecante a la n de x. En este caso, lo que se hace es trabajar muy similar a como lo hicimos con la tangente y con la secante. ¿Sí? Sabiendo claro que la identidad trigonométrica para cosecante y cotangente es que cosecante al cuadrado de x es igual a cotangente al cuadrado de x más 1. ¿Sí? Similar, muy similar, trabajamos como se trabajó en secante y en tangente. El caso número 8 me habla de la tangente también y de la secante, pero en este caso donde n, o sea, el exponente de la secante es par. Cuando el exponente de la secante es par, volvemos y lo separamos, ¿sí? Volvemos y lo separamos teniendo en cuenta que vamos a dejar
un secante al cuadrado y los secantes restantes van a quedar al otro lado, ¿sí? Vamos a mirarlo. ¿Sustituimos a quién? A este secante, a los secantes restantes. Para que nos quede claro la explicación, vamos a resolver la integral de tangente al cuadrado de x por secante a la 4 de x por su diferencial. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar el secante a la 4 como secante a la 2 de x por secante a la 2 de x. Sustituimos uno de los dos, digamos que sustituimos este y me quedaría que esto es tangente a la 2 de x por tangente a la 2 de x más 1 por secante al cuadrado de x por su diferencial. En ese caso ya resolvemos la integral por el método de la sustitución, donde z o u, como usted lo quiera llamar, va a ser tangente y la derivada de la tangente sabemos que es secante al cuadrado de x de x. Si sustituimos todo esto, ¿qué me quedaría entonces en la integral? Me quedaría, esto es z, z a la 2, esto es z, z a la 2 más 1, y secante al cuadrado de x por dx, que es dz. Aquí lo tenemos, mírenlo acá. Distribuyo z por z, z a la 4, z a la 2 por 1, z a la 2, integro, z a la 4 me quedaría z a la 5 sobre 5, z a la 2 me quedaría z a la 3 sobre 3. Y ya por último reemplazo el z, que me quedaría que esto es igual a tangente a la 5 de x sobre 5 más tangente a la 3 de x sobre 3 más c. El caso número 9 me habla de las integrales también de tangente y de secante combinadas, pero donde en este caso la m es par. M es el exponente de la t y va a ser un exponente par, no, perdón, impar. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar de la tangente una función y vamos a separar de la secante también una función. ¿Para qué? Para que aquí independientemente nos quede el producto de tangente por secante. Miremos el ejemplo. Siempre vamos a hacer en este caso, en la sustitución, u como secante. Ahorita si damos u como tangente, aquí va a ser u como secante. Para la teoría, vamos a hacer la integral de tangente a la 3 de x por secante a la 3 de x por su diferencial. Entonces vamos a separar una tangente y una secante. Entonces me quedaría que esto es tangente a la 2 de x, secante a la 2 de x por tangente por secante de x por su diferencial. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir la tangente, sabemos que tangente es secante al cuadrado menos 1 por secante al cuadrado de x por tangente de x, secante de x de x. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como dijimos que u es secante. La derivada de secante es secante por tangente de x, donde entonces este sería el diferencial de u. Y vamos a reemplazar estos dos u, que me quedaría que esto es integral de u a la 2 menos 1. U a la 2 por su diferencial que ya lo teníamos ahí. Hago la propiedad distributiva, me quedaría u a la 4 menos u a la 2 por u. Integro u a la 4, sería u a la 5 sobre 5. Integro u a la 2, sería u a la 3 sobre 3 con su menos más c. Reemplazo u, sabemos que u es secante, entonces me quedaría que esto es secante a la 5 de x sobre 5 menos secante a la 3 de x sobre 3 más c. Por último, tendríamos el caso de la integral de tangente con secante, pero donde n es impar y m es par, ¿sí? Bajo esa condición lo que vamos a hacer es separar la tangente y le vamos a separar un tangente a la 2. ¿Para qué? Para poder luego sustituir este tangente al cuadrado por
secante al cuadrado menos 1. Y luego resolvemos la integral por el método de integración por partes. Tenemos integral de tangente a la 2 de x, secante de x. En ese caso, como dijimos ahorita, vamos a reemplazar el tangente. Tangente es secante menos al cuadrado menos 1 por secante de x. ¿Qué me quedaría? Aplico distributiva, secante a la 2 por secante, me quedaría secante a la 3 de x, menos 1 por secante, me quedaría integral de secante de x por su diferencial. La integral de secante a la 3 ya la hicimos. Ahorita lo hicimos. Si nos devolvemos, vemos que es un medio de secante de x por tangente de x más el logaritmo natural del valor absoluto de secante más tangente de x. Menos la integral de la secante, y la integral de la secante es logaritmo natural de secante de x más tangente de x más c. Donde entonces en este caso, si vemos, estos dos términos son iguales, donde me quedaría que es un medio menos 1 me da menos un medio. Si lo sacamos nuevamente como factor común acá, ese un medio, me quedaría que es un medio secante de x por tangente menos, mire que ya es menos, ya no es más, porque aquí resté un medio menos 1, que me da menos un medio, menos el logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x más c. Finalmente, chicos, les dejamos los ejercicios propuestos para que practiquen todo lo que vimos en nuestra clase. Hoy había mucho que trabajar. Mire que habían muchos casos y eso que lo simplificamos, los dos métodos lo dejamos en seno, coseno y tangente y secante. Practique de todas maneras con la identidad de cotangente y cosecante. Que tengan un feliz día, que les vaya muy bien, Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase.